realidad se cuenta desde quien la vive. Seguramente no les hará extraño y es el tema de la subcontratación o llamado outsourcing por su anglicismo. Entonces vamos a platicarlo precisamente desde las diferentes visiones legal, patronal y también desde la visión del trabajador. Entonces, pues ustedes sabrán o habrán escuchado por ahí, este modelo surge en el 2012 y actualmente fue, digamos, derogado porque cambia, digamos, cómo es que se llevaba a cabo este modelo apenas el mes pasado, en abril. Entonces vamos a hablar acerca de las implicaciones que tenía anteriormente o si es que usted a lo mejor está trabajando en este momento en un outsourcing y cómo es que se llevará a cabo a partir de esta reforma, si cambiará, si no cambiará. Y pues bueno, tenemos mucho tema para discutir y para ello siempre tenemos invitados de lujo que nos acompañan esta noche. El día de hoy le doy la bienvenida a Arturo Aguilar. Él es abogado y también es ex trabajador de un sistema de outsourcing. Muchísimas gracias, Arturo, por estar aquí. No, pues gracias por la invitación y aquí en lo que podamos ayudar estamos presentes. Muchísimas gracias. Y bueno, también me acompaña a mi lado derecho el licenciado Edgar Garza. Él también es abogado y también es maestro en administración de empresas. Bienvenido. Muchas gracias. Hola, buenas noches para ti y a todo tu amable auditorio. Y aprovecho la oportunidad para felicitar a las mamás. Muchísimas gracias. Me honra mucho que me hayan invitado y que nos den esta oportunidad y este espacio para poder exponer las diferentes implicaciones que tiene el decreto. Así es. Muchísimas gracias, licenciado Edgar. Efectivamente, hoy estamos en un día particular, es el Día de las Madres, así que también, pues de parte yo creo que de todos los invitados y de una servidora les mandamos una calurosa felicitación a todas las mamás. Y bueno, a mi lado izquierdo me acompaña Héctor Torres Soltero, él es empresario y bueno, también nos va a platicar desde su experiencia como patrón cuál ha sido, pues digamos, el modelo de outsourcing. Bienvenido. Pues muchas gracias por invitarme a tu programa y estar en contacto con televidentes y en tus redes. Muy amable. Muchísimas gracias. Y bueno, también nos acompaña el licenciado Arturo Evangelista, él también es abogado y bueno, también es miembro de la Coparmex, que es Confederación Patronal de México, ¿no? Entonces, ahí tenemos también el otro lado de este tema del outsourcing. Bienvenido, licenciado. Muchas gracias, Yolanda. Gracias por invitarnos. Vengo representando a la Coparmex, que es un sindicato patronalista, el cual pues aquí en el estado aglomera casi a la mayoría de las empresas, a la mayoría de los empresarios, y pues venimos a dar el punto de vista, el punto que ha fijado la Coparmex. Muy bien, muchísimas gracias, licenciado. Y bueno, como ustedes ya saben, siempre tenemos el punto de vista joven, por eso hoy nos acompaña como panelista de la casa Juan Manuel Cortés. Él es estudiante de negocios internacionales y administración pública en la UAM. Muchísimas gracias, Juanma. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Bueno, pues ya sin más preámbulo, vámonos directito al tema. Como sabíamos, pues existía este modelo de outsourcing, es digamos medianamente nuevo, pero actualmente pues se deroga. ¿Qué era el outsourcing para las personas o subcontratación para las personas que a lo mejor no lo han vivido y desconocen el término? El tema no es nuevo, licenciada. En la Ley Federal del Trabajo existía una normatividad al respecto, solamente que no le llamaban outsourcing, le llamaban subcontratación a través de un intermediario. Entonces, de los artículos 12 al 16 se reglamentaba la forma de operar de esta figura laboral.
Sin embargo, el gobierno actual consideró prudente y necesario modificar esa reglamentación con el propósito fundamental doble. Por un lado, de proteger los derechos de los trabajadores y por otro lado, garantizar dentro de lo posible el pago de las cargas fiscales que se derivan de la relación de trabajo, como cuáles evidentemente es el seguro social, el Infonavit, y desde el punto de vista estrictamente fiscal, el Código Fiscal de la Federación, el impuesto sobre la renta, el IVA y sus respectivas figuras contables fiscales que se permitía la deducción y el acreditamiento del pago de dichos impuestos. Claro. En realidad, en el fondo es lo mismo, solo que se tomaron la oportunidad de poderlo reglamentar a través de la Ley Federal del Trabajo y se tomaron la precaución de hacer una homologación de las diferentes leyes de carácter fiscal. De manera que lo que se establece en la Ley Federal del Trabajo, pues que sea congruente, que coincida con lo que se diga en la Ley del Seguro Social, Infonavit, y así sucesivamente, el impuesto sobre la renta, el IVA, etcétera, ¿no? De acuerdo. Y precisamente este modelo, como bien señala, que no es nuevo, sino que ya estaba, digamos, incorporado en la Ley Federal del Trabajo, digamos, ¿cuál podríamos decir que era la finalidad de tener empleados subcontratados? Juan Manuel. Pues, evidentemente, con este modelo se le dan oportunidades a las empresas de, pues más que nada, reducir sus costos. Y con este modelo también se busca que una empresa A pueda abastecer a una empresa B sobre cualquier actividad en la que opere. Por ejemplo, estamos hablando tanto de departamentos como de personas como tal, empleados. Y es por ello que no estaba como tal la reglamentación específicamente hacia todos los aspectos de estos trabajadores, y por eso ahora con la reforma ya se está tomando en temas sobre la seguridad social, ya que estaban incumpliendo o se le llama un tanto un outsourcing ilegal, porque a pesar de que la ley no contemplara todas estas prácticas, se estaban violando muchos garantías o derechos de los trabajadores. Claro, o sea, de alguna manera sí se violentaban ciertos y cuáles derechos de los trabajadores, o eso se creía, y por eso es que se da esta reforma. Sin embargo, el outsourcing tenía reglas, ¿no? Estamos hablando de que tampoco es como que si yo me dedico a, digamos, hacer un trabajo de limpieza, soy un servicio de limpieza, pues puedo subcontratar a otras personas que hagan esta misma labor, ¿no? Formaba parte de las reglas que la labor subcontratada no fuera la del objeto social. ¿Cuáles otras reglas o cuáles otros candados al final tuvimos y se respetaron o no se respetaron? Sí, fue un abuso el que hubo. El outsourcing realmente, o la subcontratación, nace para efectos de poder bajar la carga patronal, pero
¿qué sucedió? Empezaron a nacer empresas las cuales no le daban a los trabajadores sus prestaciones al 100%, no las daban de alta en el Seguro Social a los trabajadores con las cuotas al 100%, no les daban utilidades, y pues este abuso fue por muchos años. Yo creo que puedo decir que más de 20 años, donde los que se hicieron ricos fueron esas empresas al no respetar el modelo y la relación obrero-patronal como debe ser. Entonces, esta reforma de ahorita es lo que viene a quitar esos vicios, ese modelo de abuso, y pues que de alguna manera beneficia a que los trabajadores que tenga cada empresa gocen sus prestaciones al 100%. Okay. ¿Era siempre o no era siempre abusivo? Bueno. Lo que sucede fue una figura muy interesante para también las empresas no tener el soporte fiscal tan pesado, ¿sí? Porque después de la reforma del Código Fiscal, en el cual ya no fue deducible el 100% de la nómina en las declaraciones fiscales, entonces si yo pagaba $1,000,000 de nómina, pues antes la deducía el $1,000,000, pero al cambiar el Código Fiscal, en vez de yo deducir el $1,000,000, ahora voy a deducir 460,000 pesos de ese millón, pero voy a pagar impuestos sobre 560,000 pesos. Entonces se dijo a las empresas, oye, pues nos está sucediendo algo anormal. Entonces yo como empresa digo, bueno, contrato un outsourcing, me va a facturar el 100% los servicios de esos recursos, y lo voy a deducir como antes al 100%. Entonces fue un estilo de floja así, en la cuestión en el cómo los empresarios nos empezamos a defender. Pero como dice el Liceo Bautista, fue muy cierto, en la cual muchas empresas decían, bueno, yo te voy a ofrecer mis servicios, pero tú eres una enfermera, y en vez de pagarte, darte de alta ante el Seguro Social, Infonavit y tus prestaciones de, por decir así, 13,000 pesos, te lo voy a registrar con un salario mínimo profesional de 6,000 pesos o 5,000 pesos. Entonces la enfermera, esa persona, en vez de ganaba los 13,000 pesos, pero ante el otro, en el registro del Seguro Social y otras dependencias, lo tenían a un salario más bajo. Y pues entonces, Infonavit y pensionarse. Entonces, te pensionas y te vas y yo les decía, ¿y cuánto le van a dar de pensión? No, pues cualquier cosa, vámonos. Yo jamás admití una outsourcing en mi empresa. ¿Por qué? Porque me parecía inhumano, decía yo. Imagínate el día que se vaya de jubilada un empleado mío, se va de jubilado, ¿y cuánto le van a dar de jubilación? Pues una patada en el trasero, pues no tiene caso que tú contrates un tipo de este esquema, y máxime que nuestras empresas son socialmente responsables y familiarmente responsables. Pero muchas empresas les importó cacahuate eso, y por eso viene esta reforma. ¿Qué tan común consideran, digamos, esto es opinión personal, porque al final del día a lo mejor no tenemos el dato aquí, qué tan común consideran que era en Tepic o en Nayarit este tipo de modelo? Este esquema tardó en llegar a Nayarit. No tuvo el éxito, por ejemplo, como en otros estados como Jalisco o en empresas, en estados más industriales, Aguascalientes, Querétaro. Pero ya de hace unos 5 o 6 años para acá, empezó a permear más, y ya tenía una presencia importante. Yo hablo, a lo mejor no llegó ni a la mitad de las empresas, no llegó aquí en Nayarit, pero ya iba para allá, ¿no? En otros estados del país, pues sí estamos hablando a veces hasta de un 70% de subcontratación. Aquí en el estado no llegó a ser un gran porcentaje. Claro. Adelante, licenciado. Mire, yo quiero hacer énfasis en que el decreto me parece superficial, porque usted acaba de escuchar a un empresario de aquí de Nayarit. Yo no hubiera aceptado
estado y no he aceptado la contratación de outsourcing, o sea, subcontratación. ¿Y por qué digo que el decreto es superficial? Porque el gobierno partió de la premisa que comentaba el licenciado Evangelista, de que todo mundo, siendo empresario, necesariamente hacía uso de la subcontratación, lo cual es falso. Y es falso por una razón, porque nunca ha existido un análisis y un estudio que refleje la realidad del país. Y el decreto es para todo el país, no discriminó nada ni a nadie. Entonces, no considero que hayan contado con los elementos suficientes como para poder decir lo que existe, eso hay que eliminarlo y vamos a regularlo de esta manera. Pero ¿por qué? Si todavía ni siquiera sabes cuál es el problema. Y cuando un analista no conoce el problema, no puede proponer soluciones. ¿Cómo? Si no sabe cuál es el problema. De que existe, existe. De que hubo un cierto abuso, como dijo Elisa, sí, está bien. Pero también yo puedo referirme a una familia. En una familia de 5 o 6 hijos, pues uno salió, como usted le quiera llamar, inadecuado, que no estudió ni o lo que sea. Y los otros 5, Y como que está generalizando. pues está generalizando. Entonces yo no puedo estar de acuerdo en una premisa que no está validada, licenciada. No está validada, sino que simplemente por comentarios. Mire, yo estuve como presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en Nayarit 16 años. Nunca recibí una demanda por concepto de outsourcing. Ni una, ninguna. Y luego me cambiaron a Veracruz y ahí, ¿qué le diré? Si aquí teníamos, por decir algo, 5,000 juicios en trámite, en Veracruz eran 30,000. Y yo nunca vi ninguna demanda de outsourcing, ninguna. ¿Por qué? Porque la Ley Federal del Trabajo, en su normatividad original, decía muy claro, el responsable de la relación de trabajo es el intermediario. Pero no conforme con eso, si por algún motivo el intermediario, que es el contratista, no cumple, el contratante, que es la empresa que solicita el servicio de outsourcing, es responsable solidariamente. Entonces, pues, ¿cuál es el problema? Digo, estaba perfectamente reglamentado. Y voy a aprovechar para decir por qué tampoco estoy de acuerdo con la forma como se legisló. Porque el decreto empieza con una prohibición para una empresa. Para empezar, las empresas no se regulan por la Ley Federal del Trabajo, es por el Código de Comercio. Eso sí. Y por la Ley General de Sociedades Mercantiles. Entonces hay una invasión legislativa de lo laboral hacia lo mercantil. Y eso va en contra de la Constitución también. Pero el propósito de esta reunión, pues no es llegar a hacer un análisis y un estudio de si está bien o está mal. Aquí qué bueno, pero lo importante es que las empresas
conozcan ahora la reglamentación, la nueva normatividad. Sin embargo, en esto que menciona, digo, yo también soy abogada y se me acaba así como de prender el foco, ¿no? Pero aquí tendríamos que tener, o no, licenciado, una preponderación o una ponderación de los derechos humanos y bueno, el derecho también del trabajador tuviese que estar por encima, digamos, por un tema incluso hasta social, de deuda histórica, de compensación, digamos, por encima quizá del derecho de la empresa a manejarse de una cual manera, ¿no? Porque al final del día, o sea, entendemos el derecho laboral no como un derecho civil normal, sino que este tiene un trasfondo de deuda histórica del trabajador y así fue como se hizo en México. Licenciada, nada más que hay que... Voy a aprender, oiga. No hay que perder de vista. No, pero usted es el experto. No hay que perder de vista de que ante la posibilidad o incluso la inconformidad de un trabajador estaba asegurada, estaba perfectamente garantizada. Lo único que hay que hacer es como cuando un patrón no quiere cumplir con la ley, pues se le demanda. Claro. Y se acabó el problema porque la demanda la va a ganar el trabajador. Si el patrón no cumple, pues tiene que pagar. Entonces, nunca ha estado en riesgo la situación ni de los derechos humanos ni económicos, nada del trabajador. Nunca. Pero lo que sí estaba en riesgo era la captación fiscal. Claro, porque al final del día pasaba lo que acaba de mencionar. Sí, pero una captación fiscal 100% Sí. subjetiva, porque no hay evidencia de cuánta gente incumplía. Simplemente se partió de la premisa, es que todos son defraudadores. O abusadores de sus trabajadores. Así que de una familia, de un hijo que salió malo, pues toda la familia es mala. ¿Qué es eso? Claro. Digo, no me parece nada profesional. Y bueno, precisamente ahora desde el lado legal, aquí está, y a mí me gustaría también continuar con este mismo tema, pero me gustaría antes escuchar a Arturo, desde el lado del trabajador, ¿qué sucedía? Es decir, llegas a una empresa y te dice ahora vas a trabajar para X empresa, o son como empresas fantasmas, o ¿qué te tocó a ti vivir? Sí, bueno, primero que nada, buenas noches a todos. Como lo dijo el licenciado Arturo, aquí en Nayarit no fue tan conocido lo que es el outsourcing. Llegó aproximadamente a mediados del 2016 y se fue haciendo pues más visual a lo largo de los años. Yo tuve la oportunidad de trabajar por outsourcing o subcontratación en Santander, y este modelo lo optaron más que nada empresas más grandes, empresas que querían pues lo que era el sistema fiscal, lo que son deducibles, porque como lo dijo ya el doctor Torres, al haber esta reforma fiscal, ellos ya no podían deducir completamente lo que era el salario del trabajador. Al hacer el outsourcing, esto era 100% deducible porque era como estar, digamos, un servicio. Una flotilla de transporte, rentas tus camiones y es 100% deducible, diferencia a que tuvieras tus propios camiones. Entonces pasa esto con el outsourcing. Con las prácticas desleales que algunas empresas de outsourcing empiezan a generar, desde lo que es pues algunas prácticas de cambiar razón fiscal cada determinado tiempo. Y eso yo no sabía que pasaba aquí en los Tepic, famosos periodos de prueba, el no otorgarte la planta, algunas veces hasta incluso no registrarte en Seguro Social o registrarte con un salario muy mínimo en lo que es el seguro, el Infonavit, y ciertas cuestiones que empezaron a pasar, que yo creo que va más, como dice el licenciado, por una razón fiscal, lo que es esta reforma del outsourcing ahora que se está dando. De hecho, se hizo, si no mal recuerdo, el 20 de abril del presente. 23. Entonces, ¿Consideras que tu experiencia como trabajador de outsourcing fue buena, mala? ¿Consideras que de alguna manera estaba algún derecho laboral tuyo? hay dos caras de la moneda. A ver. La primera, el outsourcing es una buena oportunidad para trabajar para empresas grandes que a lo mejor no tendrías la misma oportunidad de ingresar mediante otra opción laboral.
directamente hablando. Y por la otra parte, es muy difícil ya que no te ofrecen ciertas prestaciones. Por ejemplo, al trabajar en un banco, si tú entras directamente con el banco, adquieres prestaciones bancarias, digamos, préstamos con baja tasa de interés y X cuestiones. Al estar subcontratado, te delegan esas prestaciones, no las tienes y por ende no puedes adquirirlas o, digamos, Gozarlas, disfrutarlas. ¿no? gozarlas o en Algunas. algún momento aspirar a ellas. ¿Por qué? Porque tú estás contratado por otra empresa que le presta el servicio a esa otra empresa. Y a pesar de eso, todavía trabajando para ellos, no te ofrecen algunas empresas las herramientas necesarias para trabajar y por ende empiezan a delegar lo que es tu trabajo. Fue lo que pasó conmigo, a lo mejor fue una mala experiencia, buena experiencia al momento de trabajar con ellos, pero sí, en cierto momento se tornó un poco difícil. De Hay acuerdo. otra figura más también, licenciado, el temor a las huelgas o el temor a los sindicatos. Entonces, a través de un outsourcing tú te protegías porque no eras afectado directamente, sino tú no te podías hacer una huelga o no te podías hacer un sindicato porque dependía de una empresa independientemente de tu empresa principal. Entonces, por eso se buscaron esos tipos de esquemas, ¿sí? Para protegerse fiscalmente y protegerse también laboralmente. De acuerdo. ¿Podríamos irse adelante, licenciado? Mire, desde luego que volvemos a lo mismo, a insistir. Aquí el licenciado tuvo una mala experiencia, pero ¿cuántos vamos a poder juntar que le fue mal? Desde el punto de vista del deber ser, porque desde el punto de vista del ser le fue bien porque tuvo trabajo, o que eso no cuenta. O sea, de no haber entrado con el outsourcing, no trabajas, punto. Así de fácil. Ahora, quiero recalcar, una empresa como un ente jurídico tiene las facultades para administrarse de la manera que le convenga, siempre y cuando no perjudiquen derechos de terceros. Pero fuera de eso, está reglamentada desde el punto de vista legal por el Código de Comercio, por la Ley General de Sociedades Mercantiles, y todo está autorizado, todo está autorizado. Le voy a poner dos ejemplos. Uno, y aquí me voy a arriesgar para poder estar al mismo nivel y empatar el comentario. Las empresas armadoras de la industria automotriz, no creo que no sea del dominio público, que todas mandan maquilar o que los espejos, o que el plástico de las calaveras, o que los rines. No me digan que no existe eso. ¿Y eso cómo se llama? Pues es subcontratación. Claro. ¿Y a qué se dedica la empresa? ¿Cuál es su objeto social? Pues fabricar automóviles. Y dentro del automóvil está la llanta y está el espejo, está todo. Pero por favor, hay que entender que la empresa no lo hace para defraudar. Por favor, eso es lo que está equivocado. Es una razón de eficiencia también. Claro. O sea, realmente son razones de administración. O sea, incluso y se le dan- voy a poner otro ejemplo que también es del dominio público y es muy común actualmente. En Estados Unidos, por no decir en Alemania, Francia, Inglaterra, etcétera, todo lo que se refiere a creatividad cibernética está subcontratado con los indios, está subcontratado con la India. O sea, todos los indios son magistrales en la cuestión de matemáticas y de computación.
Y como estamos trabajando ahorita por la pandemia, así contrataron virtualmente. Y todo el servicio cibernético se los hacen los indios a toda la, vamos a decir, a todo el contexto industrial del mundo. Y no podemos negar que eso es una ventaja, porque también para que exista la industria automotriz, pues requiere. Ahora, ¿cómo le va a llamar usted a toda la robótica? Toda la industria automotriz está... Aunque quizá lo ideal no sería que estas personas pues trabajaran, digamos, directamente para la industria. Bueno, pero ¿por qué ideal? Si de todas maneras se va a Ahí usted contratar... está hablando de, digamos, una misma razón social. Es decir, ellos hacen tecnología en una empresa de tecnología. Eso estaba prohibido en el modelo de outsourcing en México, ¿no? No. Sí. No. O sea, en el código, la Ley Federal del Trabajo decía que se permitía siempre y cuando no fuera como la misma razón. O sea, es decir, que no hicieran lo mismo, que fuera un servicio secundario. No. Y en la Ley Federal del Trabajo no. Con el tiempo, las muy escasas circunstancias conflictivas del litigio, la jurisprudencia de los tribunales colegiados dijo: cuando se trata de trabajos que están implícitos en el objeto social, no puede haber subcontratación. Oye, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Y por qué cuando está fuera del objeto social sí? ¿Por qué? O sea, nunca lo explicaron, nomás dijeron, es por eso, porque su objeto social se dedica a eso, ese es su giro, y entonces pues el que haga labores de eso pues debe pertenecer. Entonces quita todos los robots, quitan toda la robótica para que lo sustituyan los trabajadores. Pues entonces, ¿dónde vamos a parar con el desarrollo tecnológico? De acuerdo. Y de hecho, como lo comentaban anteriormente, las grandes empresas, en este caso las multinacionales, son las que aprovechan más este modelo, porque como comenta el doctor, se hace como una temática de eficiencia, y aparte de que tienen presencia en otros países, es por la razón que pueden acceder a estos servicios o a contratar otro tipo de personas, ¿no? Entonces, por esa parte, es muy bueno, porque las empresas así pueden ser más competitivas, y más en este tema de la globalización, ¿no? Ahora, cuando hablamos de inversión extranjera, sabemos que desarrollamos vías para hacer atractiva la inversión extranjera en nuestro país y que empresas se interesen y puedan inyectar capital. Ahora, cuando se reforma, vamos a decir, este tema del outsourcing, pues ahora las empresas tienen que considerar que como no pueden atender o contratar servicios de outsourcing y que tienen que ser directamente los patrones, pues ahora las utilidades van a tener que dividirse entre todos los trabajadores, el PTU. Y eso hace que si de 100 pesos que la empresa extranjera iba a llevarse, pues tiene que considerar las utilidades menos los impuestos, IVA, etcétera, y termina teniendo pues una ganancia menor. Entonces yo creo que como tal este tema se hizo de forma laboral para asegurar la seguridad social de los trabajadores, como también comentaba el doctor, bueno, pero ya existía, si ya tienes empleo, pues tienes tu salario, etcétera. Entonces tendríamos que enfocarnos en por qué, existiendo ya las regulaciones, las empresas no están acatando y las personas, porque no hay denuncias, porque no hay demandas. Entonces, más que nada, por eso, en el cuestión de las empresas y de sus operaciones, abaratar costos y de ser más eficientes para la competitividad, pues resulta muy bueno el outsourcing, pero también ya serían las condiciones que el mismo país le está ofreciendo a su población.
Entonces, digamos que hay, o sea, pareciera que hay dos derechos en guerra, ¿no? O sea, o dos, digamos, como partes que al final del día no, pues no logran embonar, ¿no? Por un lado está el tema de que la empresa se vuelve más eficiente y, bueno, como país, además, pues nos volvemos más competitivos para una inversión extranjera. Eso, como lo acaba de mencionar el licenciado, pues claro que una empresa prefiere venirse y decir, voy a subcontratar. E incluso que pase como con Arturo, si yo tengo estándares y doy todas estas prestaciones, pues aquí nada más voy a dar 2 o 3, ¿no? Pero a la vez está el tema del trabajador. El trabajador siempre pierde y la empresa siempre gana con el outsourcing, o hay algún punto medio en este modelo. La naturaleza de la subcontratación no es eso, que alguien pierda o alguien gane, ¿no? La subcontratación fue creada para de alguna manera nada más buscar algún otro, vamos a decir, contratista que te pueda dar un mismo servicio y puedas tener, no sé, algún mejor producto en tu empresa, alguna mejor cosa. Pero fue eso, fueron deformando la figura, la fueron deformando, sobre todo por situaciones fiscales. ¿Para qué? Para que al grado que las empresas, la mayoría de las empresas que tenían subcontratación, a los trabajadores no les daban utilidades, no los tenían dados de alta en el Seguro Social con el salario que realmente percibían, y se convertía también en alguna manera de, vamos a decir así, de lavar dinero para las empresas, porque todavía por medio de una factura les regresaban algún dinero en efectivo por medio de algún sistema. Entonces, eso es lo que viene a reglamentar ahora ese abuso, ¿no? Coincido con el licenciado Edgar, que no se puede generalizar, pero realmente creo que pues va a traer un buen apoyo, y no nos olvidemos que los principales promotores de esto es nuestro vecino, los estadounidenses. Ellos en el último tratado, el TMEC, que se le nombra, fueron una de las condiciones que pusieron, ¿no? Reglamentar esta situación, y pues como siempre, como nuestro vecino, eso nos pesa o nos presiona para poder hacer esto. Para mí son los principales propulsores de esto, y el gobierno mexicano pues tuvo que ceder en esa parte, ¿no? Acató, digamos. ¿Y qué va a pasar? Digo, para ir también, otra pregunta, porque ya nos lleva el tiempo adelante. Se termina este modelo, digamos, ¿no? ¿Qué va a pasar con toda la gente? Dice la Secretaría del Trabajo que hay 4.6 millones de trabajadores por el modelo de outsourcing, y de alguna manera pareciera que el gobierno asume que se acaba el modelo, y entonces las empresas que lo subcontrataban pues dicen, adelante, aquí está toda mi plantilla laboral, vente para acá, ¿no? ¿Qué va a pasar con estos trabajadores, 4.6 millones? Licenciada, primero que nada, si usted lee la exposición de motivos del decreto, hablan de 4.6 millones de trabajadores, que no está validado de ninguna manera, pues si no están ni siquiera afiliados. Eso es lo que dicen. Pues ¿cómo van a saber que son 4.6 millones? Esa es una. Y la otra, qué inoportunos para querer reglamentar, desalentando la operación de una empresa y alentando supuestamente la contratación subjetiva, que no sabemos si los van a contratar o no. Así que por un lado la empresa sufre las consecuencias de no poder administrar como le requiere su operación de competitividad. Y por otro lado, el decreto dice se prohíbe que haga subcontratación, pero no dice te obligo a que los contrates, no. ¿No? Pues no. Lo deja libre. Y entonces, es que no podría además pues no, obligarlo. Pues tampoco puede prohibir. No puede. Para empezar, es una invasión que genera lo que técnicamente se llama conflicto de leyes en el espacio y en el tiempo. No puede el derecho laboral normar lo fiscal o normar la seguridad social,
Eso está en la ley del Seguro Social y está en el Infonavit y está en el Código Fiscal. ¿Cómo la ley laboral va a decir es que tienes que pagar esto y tienes que pagarlo? Y no hemos tocado toda la reglamentación que va a meditar otra reunión, porque para mí es muy importante que el público en general, y principalmente los empresarios, sepan cuáles son ahora las obligaciones reales, independientemente si está bien o está mal, o se puedan mañana o pasado defender mediante el amparo, mediante el juicio de amparo. Lo cierto es que tienen que cumplir. Si yo le comento ahorita las sanciones pecuniarias, que son multas, pues hay multas hasta de 4,5 millones. ¿Cómo es posible? Si Se va a en sancionar utilidad. bastante Pues, ¿cómo, hombre? Sí, claro. Digo, para que una empresa gane 4,5 millones de pesos de utilidades, pues necesito invitarlos a que se metan a una empresa para que vean lo que significa. Claro. No. Y luego todavía se atreven a decir que posiblemente se configure una defraudación fiscal. Oye, ¿tú qué sabes de fiscal, hombre, si eres laboral? ¿Tú qué sabes? Eso que lo reglamenten allá en el Código Fiscal y en el Código Penal. Claro. Pues como en lo laboral. Entonces hay una invasión tremendamente inconsistente, o sea, inaceptable, en donde pues ellos quisieron controlar todo desde el punto de vista laboral, todo el contexto operativo de la economía, cuando lo que yo le puedo garantizar subjetivamente, porque es a futuro todavía ni empieza, pero yo le puedo asegurar que va a haber desalientos de empresas. Se lo puedo garantizar. Claro. Y todas las empresas que están constituidas para ofrecer el servicio, pues, bueno, los dos le van a pensar muchísimo, porque tienen que comprobar. Imagínense que el contratista tiene que exigirle a cada uno de las dependencias fiscales que le dé recibo de todo lo que va pagando. Y esos comprobantes se los tiene que entregar al contratante, o sea, a la empresa que solicitó los servicios. Y si no se las entrega, tiene una multa tremenda. Pero ¿cómo es posible que el derecho laboral sea el que se responsabilice de que cumplan con la cuestión fiscal? Bueno, y toda la normatividad de carácter fiscal, ¿dónde quedó? Al final del día va a quedar como antinomia. ¿Cuándo ha sabido usted que alguien impida que el Seguro Social le haga un cargo a una empresa por una mala afiliación? Nunca. Yo trabajé en el Seguro Social, fui subdirector jurídico del Seguro Social. ¿Y qué era lo que hacía el instituto? Pues las famosas visitas, inspecciones, para poder checar que lo que estaba reportando en afiliación coincidiera con lo que realmente existía, tanto en número como en pesos, todo. Entonces, hay mucha materia para poder, en un momento dado, refutar la legalidad del decreto. Pero ese no es el tema. A mí lo que me interesa es dar a conocer cuáles son las nuevas reglas del juego. Y más vale que las cumplas. Claro. Porque si no tienes una multa. Pero multas de veras. Multas de veras. Y que además están regidas, ahora por UMAS. Por UMAS, sí, ya no es ni en salario mínimo ni son cantidades fijas. Algo que me gustaría, porque ya estamos muy sobre tiempo, preguntarles casi por último es, ya no va a haber subcontratación y bueno, las empresas al final del día van a buscar de una u otra manera cómo economizar. ¿Esta es una puerta abierta para aumentar la informalidad laboral? Por supuesto. ¿Se van a quedar sin trabajo? Pues claro que sí. Arturo. Creo yo
que como dice el licenciado Héctor, el hecho, Edgar, perdón, Con H. el hecho de, No tengo la culpa. el hecho de tratar de, se podría decir, hacer una reforma o tratar de regular esta situación mediante una prohibición, desde ahí empezamos mal. Al final de cuentas, el outsourcing lo que busca es disminuir los costos de manufactura, de mano de obra, de operación. Entonces, en cierto momento que a estas empresas multinacionales no les parezca atractivo el sistema que tenemos en este país, va a buscar otro país donde tenga esa oportunidad, donde le den las circunstancias o las situaciones favorables. Y en este momento, ¿qué va a pasar? Se van las multinacionales y por ende tenemos una crisis de empleo. Entonces, creo que esta reforma que se está dando actualmente, fuera de tapar un hoyo, se están abriendo muchos más que no pensaron que se iban a abrir cuando lo hicieron. ¿Cómo habrían tapado ustedes a lo mejor este hueco? O sea, es decir, entre los abusos pero a la vez la eficiencia, ¿no? ¿Pudo haber habido una opción adicional? Mira, tengo la preparación de desarrollador económico de los Estados Unidos. Y es tan sencillo. Bueno, vamos a ver por qué Estados Unidos es exitoso, por qué Alemania es exitosa, por qué los Países Bajos son exitosos, y ver una manera de cómo ensamblar, como lo hacemos las empresas, hacer este benchmarking con la finalidad de potencializar tu empresa. Aquí lo que debe hacer el gobierno es fijarse y potencializar su sistema recaudatorio o sus leyes y dar las facilidades a los empresarios para que pongan más empresas. De acuerdo. Sí, yo creo que a lo mejor poniéndose en un término medio con aquello que sucedió, donde ya no fue deducible al 100% los sueldos y salarios, a lo mejor dando un poquito más de deducibilidad, esto se reduce y el dinero cae más al gobierno, al fisco. También intensificar, porque realmente las inspecciones por parte de la Secretaría del Trabajo, por parte del IMSS, no llegan al fondo, no tienen ni siquiera a veces las herramientas, gasolina para llegar a inspeccionar, llegan y hay muchísima corrupción con los inspectores. Entonces, yo creo que había otras vías, sí, y lejos de eso se fueron a una prohibición nada más. Se fueron ahora sí que a lo fácil. Vamos a cerrar ya nuestro programa con la sección de a favor y en contra, que esto es, digamos, las grandes conclusiones de nuestro programa. Yo les voy a decir 5 preguntas, y ustedes cada una pregunta dicen si están a favor con su dedo viendo la cámara o en contra, ¿no? Son las grandes preguntas. Entonces, primera pregunta, ¿debe o no debe existir el modelo de outsourcing en México? ¿A favor o en contra? A favor. Muy bien. ¿En el modelo de outsourcing el trabajador siempre pierde? ¿A favor o en contra? Bueno, no todo el tiempo que hace. Ok. ¿El modelo de outsourcing fue diseñado para beneficiar solo a las empresas? Sí. No. Ok. ¿Y el fin del outsourcing aumentará la informalidad laboral? Sí. De acuerdo. Y por último, ¿se eliminó el modelo de outsourcing por una razón fiscal y no laboral? Sí. Ahí está. Sin Pues duda. ahí están las grandes... No quiero dejar pasar la oportunidad de decir, no se tomó en cuenta un estudio, un análisis del contexto nacional. Que Nayarit no tiene empresas. O sea, Tepic no tiene empresas y de por sí no tiene. Nos afectaron antes de que, Sí. antes de que realmente nos Así es. beneficiara el Entonces, ya me están juzgando y ya me están condenando sin Claro. un juicio previo y sin nada. Pues Por ¿cómo? supuesto. ¿Y la Constitución qué? Pero para la siguiente licenciada, Claro yo que me sí. apunto. Muy bien, vamos a tener otro seguramente para hablar aquí de temas laborales. Les agradezco a cada uno de ustedes, licenciado Arturo, licenciado Edgar, licenciado Edgar con H, licenciado Héctor Torres Soltero, licenciado Arturo también, aquí tenemos 2 tocayos y Juan Manuel. Muchísimas gracias por habernos seguido también a ustedes. Como ustedes lo vieron, bueno, por supuesto que todos estamos a favor de los derechos laborales, simplemente que bueno, para eliminar un modelo de este tipo,
tipo de esta naturaleza, no nada más hay que pensar, digamos, de bote pronto en los derechos laborales e ir más allá dentro de la solución. Entonces, en poco tiempo estaremos viendo si esta reforma fue buena o fue mala, pero aquí ya vimos algunos de sus pros y contras. Nos vemos el próximo lunes a las 9 de la noche aquí en Iniciativa Tepic. Soy Yolanda Gutiérrez, buenas noches y un abrazo fraterno para todas las mamás. Que tengan bonita noche, hasta luego. Iniciativa Tepic. La ciudad se cuenta desde quien la vive.